Hay momentos en la vida en que el alma no grita con palabras, sino con silencios. No se escucha entre los quehaceres, ni en la misa del domingo, ni siquiera en la oración apresurada al final del día. Ese grito invisible, casi secreto, nace cuando cae la noche y todo alrededor se aquieta. Es entonces cuando la conciencia comienza a hablar. No lo hace con frases largas, sino con una especie de latido inquieto, como si algo dentro de nosotros supiera que falta una pieza esencial. Es el grito del alma olvidada, esa parte interior que llevamos escondida desde hace años. Algunos lo han callado tanto tiempo que ya no saben si está viva, pero está y llora. El Papa Francisco lo ha nombrado muchas veces en sus discursos más ardientes. Ha dicho que hay almas que viven como si estuvieran dormidas, anestesiadas por la costumbre, empolvadas por la indiferencia. No es que hayan perdido la fe del todo. Aún rezan, aún creen, pero lo hacen con un corazón en pausa, sin latido profundo, sin confrontación verdadera con su propia historia. Y cuando el alma no se enfrenta a sí misma, cuando el alma no se atreve a tocar sus propias llagas, empieza a enfermar. La costumbre religiosa sin confesión verdadera se convierte en una máscara. Se sonríe por fuera, pero se marchita por dentro. El Papa Francisco ha sido contundente. La confesión no es un trámite, es un encuentro con Jesús que sana. Si no te dejas sanar, arrastras heridas abiertas durante años. ¿Y cuántos llevan esa herida sin atender? Dicen, yo no mato ni robo, pero viven enojados con un hermano desde hace años. Dicen, yo soy buena persona, pero cargan en secreto con una traición, con un aborto, con un pecado oculto que nunca se atrevieron a nombrar. Y el demonio lo sabe y se aprovecha. Sabe que una culpa no confesada es una puerta abierta, una invitación al miedo, a la tristeza profunda, al alejamiento de Dios. Por eso susurra al oído de los cansados, no vales nada, no hay perdón para ti, es demasiado tarde. Y ahí empieza la verdadera oscuridad. No es casualidad que estés leyendo esto. Algo dentro de ti ha comenzado a despertarse. Tal vez es ese susurro interior que dice, tú también necesitas volver. No una vuelta superficial, no un acto de rutina, una vuelta real, como la del hijo pródigo que desde el fondo del fango miró al cielo y dijo, volveré. No sabía si sería recibido, no sabía si aún lo esperaban, pero volvió. Y el Padre salió corriendo a su encuentro. Lo mismo quiere hacer Dios contigo. La confesión verdadera no comienza con un sacerdote ni con un rosario. Comienza cuando el alma se arrodilla sola, cuando se cierra la puerta del cuarto y se mira al cielo con lágrimas en los ojos, cuando uno se atreve a pronunciar las palabras que ha callado por años, no para que Dios se entere, porque Él ya lo sabe, sino para que tú comiences a sanar. Es ahí cuando el Espíritu Santo actúa, cuando se abre la herida para que entre la luz. Es doloroso, sí, pero es el dolor que salva. Como cuando un médico debe limpiar una llaga profunda. Hay que tocarla, hay que abrirla, para que pueda cicatrizar. Isabel, una mujer madrileña de 63 años, vivió esta experiencia. Llevaba más de 4 décadas sin confesarse. No porque no creyera, sino porque tenía miedo. De joven había abortado. Nadie lo sabía, ni su esposo, ni sus hijos. Se convirtió en una devota ejemplar, colaboradora activa en su parroquia, rezadora del rosario, defensora de la familia. Pero por dentro, su alma estaba congelada. Siempre que se hablaba del perdón de Dios, ella sentía que era para otros, no para ella. Hasta que un día en una homilía escuchó al sacerdote repetir las palabras del Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Fue como una espada. Aquella noche lloró como no lloraba desde su juventud, y al amanecer fue al confesionario. Le temblaban las manos, pero salió diferente. El rostro, antes apagado, tenía luz. No era la luz de la emoción, era la luz de la redención. ¿Cuántas Isabeles hay hoy en nuestros templos? ¿Cuántas almas caminan con culpa silenciosa, con heridas antiguas, con pecados no resueltos que las tienen atrapadas en una tristeza inexplicable? El Papa lo ha dicho claro, una confesión mal hecha puede condenar el alma, pero una confesión sincera puede devolver la vida.
Muchos católicos ya no se confiesan. Otros lo hacen por compromiso, como si fuera una obligación más del calendario. Pero el sacramento de la reconciliación no es una formalidad, es un milagro. Es el momento en que el cielo toca tu miseria y la transforma en gracia. Es la medicina del alma, y sin ella, el alma se debilita, pierde fuerza, se vuelve frágil frente a la tentación, se entierra en el miedo. El catecismo lo expresa con profundidad. La confesión restaura la comunión rota con Dios, purifica la conciencia, fortalece la voluntad y devuelve la gracia perdida. No hay nada en el mundo, ni el éxito, ni la salud, ni la familia, que pueda reemplazar ese abrazo divino que se recibe al escuchar «Yo te absuelvo de tus pecados». Pero para llegar a ese momento, hace falta valentía, porque confesarse de verdad es como mirar un espejo sin filtros, es dejar de justificarse, es dejar de decir «es que todos lo hacen», «es que no fue tan grave», «es que ya lo olvidé», y comenzar a decir «sí, fui yo, caí, me alejé, y ahora necesito volver». El Papa Francisco ha insistido, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si hay un corazón arrepentido. Lo ha dicho en sus viajes, en sus homilías, en sus encuentros con los jóvenes, con los ancianos, con los presos, porque sabe que el gran enemigo de la confesión no es el pecado, sino la desesperanza. Cuando una persona cree que ya no merece el perdón, se cierra la puerta de la gracia, y ahí gana el maligno. Hay confesiones que cambian destinos. Hay palabras pronunciadas entre lágrimas que rompen cadenas de años. Hay encuentros con Cristo en el confesionario que iluminan generaciones. Una madre que se reconcilia con Dios puede ser la causa de la conversión de toda su familia. Una abuela que se atreve a contar su historia y se confiesa puede sembrar la fe en sus nietos sin siquiera hablar de Dios. Porque cuando el alma sana, todo alrededor comienza a sanar también. El hogar cambia, la atmósfera cambia. Hasta los objetos parecen distintos. Porque el alma, al recibir la gracia, brilla, y ese brillo es contagioso. Pero no basta con arrepentirse en silencio. No basta con decir, ya me duele. Hay que dar el paso. Hay que ir al encuentro del amor que espera en el confesonario. Aunque tiemblen las piernas, aunque la voz se corte, aunque no sepas por dónde empezar, Dios lo sabe todo, pero quiere escucharlo de ti, porque en ese acto humilde se rompe la soberbia. Y donde se rompe la soberbia, entra la misericordia. Por eso el Papa Francisco ha suplicado a los sacerdotes que sean como el padre del hijo pródigo, que no pregunten con dureza, que no juzguen, que abracen, y ha suplicado a los fieles que no escuchen las mentiras del demonio, que no digan mañana lo haré, porque el alma que espera demasiado corre el riesgo de endurecerse. La muerte llega sin aviso, y muchos morirán con pecados mortales no confesados por miedo, por pereza, por olvido. Pero tú no tienes por qué ser uno de ellos. El cielo está abierto, las lágrimas del arrepentimiento verdadero son la llave, y cuando se abre esa puerta, todo cambia. Dios no quiere esclavos, quiere hijos, y un hijo caído que se levanta es la mayor alegría del Padre. Jesús no vino a buscar a los perfectos. Vino por ti, por mí, por cada alma que un día gritó en silencio, «Señor, ya no puedo más». Y Él responde, «Ven, no estás solo, yo te levantaré». Cuando el alma comienza a recordar su origen, no hay vuelta atrás. Algo se despierta, algo que había estado dormido bajo capas de rutina, de ocupaciones, de excusas piadosas. No se trata de una emoción pasajera, sino de una certeza interior, la necesidad de volver a Dios con el corazón entero, sin reservas, sin máscaras. Y ese despertar, por más suave que sea, ya es obra del Espíritu Santo, porque solo Él puede arrancar el alma de la tibieza. El Papa Francisco ha hablado de esta tibieza como uno de los mayores peligros de nuestra época. Ha dicho que es como un humo invisible que invade todo. La fe, la oración, la vida sacramental, se empieza viviendo con fervor y se acaba viviendo por inercia. Se reza sin esperar nada, se asiste a misa como quien cumple una obligación, se vive el Evangelio como una teoría bonita, pero lejana, y en ese letargo el alma se apaga, como una vela a punto de extinguirse. No porque haya perdido la fe,
sino porque ha dejado de alimentarla. Pero hay un momento en el que la luz vuelve. A veces es por un dolor profundo, otras por una palabra que resuena. A veces basta una frase del Papa, una escena de una película, una mirada de un nieto que te pregunta, ¿tú estás en paz con Dios? Y esa pregunta, aunque dicha con inocencia, rasga el alma, porque sabes que no lo estás. Sabes que algo dentro de ti clama reconciliación. ¿Cuántas veces hemos pospuesto ese regreso? Hemos dicho, ya lo haré, no estoy lista, no es el momento, pero el momento perfecto nunca llega, porque el alma herida siempre pone barreras, y es ahí donde se necesita la valentía de la fe, esa valentía que no consiste en no tener miedo, sino en caminar a pesar de él. El Papa ha dicho algo estremecedor: el demonio no necesita que renuncies a Dios, le basta con que vivas como si Él no importara. Y eso es exactamente lo que pasa cuando una persona vive sin confesarse de verdad. Se acostumbra, se adapta, se convence de que Dios está ahí de fondo, pero no interviene. Y entonces, poco a poco, el alma se vuelve sorda a la gracia. Pero Dios sigue llamando, no se cansa, espera. Y cuando finalmente damos el paso y entramos en ese lugar sagrado del confesionario, todo cambia. No por magia, sino por misericordia. Porque lo que allí ocurre no es humano, es divino. Es Jesús mismo, a través del sacerdote, lavando tus pecados, no con agua, sino con su sangre. Y esa sangre derramada en la cruz tiene un solo objetivo: que tú vivas en libertad. ¿Cuántas cadenas se rompen en ese momento? Cadenas de vergüenza, de resentimiento, de heridas antiguas, de palabras no dichas, de decisiones que aún pesan. En ese pequeño espacio que a veces parece frío y oscuro, se produce una luz que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir, y quienes lo han vivido de verdad no lo olvidan jamás. Una mujer de Zaragoza contó que, después de más de 20 años de matrimonio, se confesó de algo que había ocultado toda su vida. Fue una infidelidad breve, ocurrida al principio de su relación. Nunca lo dijo, nunca lo volvió a repetir, pero la culpa la acompañó siempre. Había confesado muchas veces, pero nunca ese pecado, porque le daba miedo, porque pensaba que no podría cargar con las consecuencias. Pero un día escuchó al Papa decir: el perdón de Dios no borra la historia, la transforma. Si no confiesas tu verdad, vivirás con una historia a medias. Aquella frase la persiguió, y al final se rindió. Fue al confesionario y lo dijo, por primera vez, entre lágrimas. El sacerdote no la condenó, le habló de misericordia, de reparación, de la fuerza de la verdad, y ella salió diferente, no porque todo se arreglara mágicamente, sino porque por fin dejó de esconderse. Así actúa Dios, no con castigos, sino con ternura firme, no con reproches, sino con verdad y consuelo. Y por eso el Papa Francisco insiste tanto en que no se puede vivir sin confesión, que el alma necesita limpieza constante, que la gracia no es un adorno, es oxígeno. Muchos católicos creen que basta con sentir arrepentimiento en su corazón, pero el Papa lo ha aclarado sin rodeos. El perdón interior es el comienzo, pero el sacramento es el abrazo. Sin ese abrazo, el perdón queda incompleto, y es verdad, porque lo que se confiesa en el alma debe ser entregado a Dios a través del canal que Él mismo instituyó. No por capricho, sino por amor. Jesús no necesitaba establecer un sacramento para perdonar, pero lo hizo. Le dijo a los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. 20:23. Y ese mandato sigue vivo, sigue activo, es actual, es tuyo. Por eso, si en este momento estás sintiendo ese nudo en el pecho, esa mezcla de miedo y deseo, esa inquietud que no sabes nombrar, escúchala, no la reprimas. No digas, ya pasará, porque no pasará. Es Dios, es tu alma, es el cielo empujando desde dentro. Y tal vez te preguntes, ¿y si me confieso y vuelvo a caer? El Papa responde, entonces te levantas, siempre, las veces que haga falta, porque la confesión no es para los que nunca caen, sino para los que nunca se rinden. Piensa en esto. Si tú con tus debilidades sigues amando a tus hijos cuando fallan, ¿cuánto más te ama Dios que es perfecto? ¿Crees que Él no sabía lo que harías?
¿Crees que se sorprende por tu pecado? No, lo sabía todo, y aún así decidió morir por ti, porque su amor no depende de tu conducta sino de su naturaleza, y ese amor espera, no en un cielo lejano, no en una idea, sino en un confesionario, en una parroquia cercana, en un sacerdote que, aunque humano, actúa en nombre del Hijo. Y cuando tú te arrodillas, el cielo entero se conmueve. Por eso ahora, en este momento, mientras lees estas líneas, te invito a que mires dentro de ti, no con miedo, sino con valor. Pregúntate, ¿qué me separa de Dios? ¿Qué heridas no he nombrado? ¿Qué pecados no he confesado por vergüenza? ¿Qué pasaría si hoy muriera con esta carga en el alma? Esas preguntas no son para condenarte, son para despertarte, porque Dios quiere verte libre, quiere verte luminosa, quiere volver a abrazarte. Y si esta reflexión ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti ha empezado a removerse, no te lo guardes. Comparte este mensaje con alguien que también lo necesite, tal vez una amiga, una hija, una vecina, una hermana que vive lejos de la iglesia. Nunca sabes a quién puedes estar salvando con una simple palabra. Y si quieres seguir recibiendo contenidos como este, suscríbete ahora al canal. Aquí hablamos con el alma, sin juicios, con verdad, con esperanza, porque no estás sola. Somos muchos los que caminamos heridos hacia la luz. También te invito a que dejes en los comentarios tu testimonio, tu intención, tu historia. Este canal es un refugio para quienes necesitan llorar, recordar, orar, renacer. Tus palabras pueden ser consuelo para otros. No tengas miedo de hablar. Este es un espacio de misericordia. Recuerda, el grito del alma olvidada no es una condena, es una llamada, y esa llamada tiene respuesta. La respuesta se llama confesión. Y la confesión vivida con el corazón es el comienzo de tu resurrección. Hay momentos que marcan un antes y un después en el alma. No siempre tienen música de fondo ni se anuncian con luces. A veces son pequeños, íntimos, casi invisibles, como ese instante en que una persona sola en su habitación toma la decisión de volver a Dios, sin testigos, sin aplausos, sin grandes gestos, solo con el corazón temblando, pero dispuesto. Y ese temblor, ese paso invisible, tiene más poder que 1000 sermones, porque ahí comienza una historia nueva. Ahí empieza la verdadera libertad. La confesión no es el final del camino, es el principio de una vida distinta. Es como salir de una cueva oscura y ver, por fin, la luz. No todo se resuelve de golpe. Las heridas siguen allí, las consecuencias de los pecados también, pero algo ha cambiado en lo profundo. Una voz que antes acusaba, ahora consuela. Un peso que parecía eterno, ahora se ha ido. Una mirada que no se atrevía a levantar la vista, ahora se alza. Porque donde hubo culpa, ahora hay perdón. Y el perdón de Dios no es un barniz, es una resurrección. El Papa Francisco ha hablado de esto con palabras llenas de ternura. Ha dicho que el alma que se confiesa es como una casa que vuelve a abrir sus ventanas después de años cerrada. Entra el aire, entra la luz, y hasta el polvo parece menos pesado, porque donde hay arrepentimiento verdadero, la gracia comienza a fluir, no como un premio, sino como un río que lo limpia todo, y que poco a poco convierte el desierto en jardín. Quizás no lo sientas al instante, quizás salgas del confesionario y sigas teniendo problemas, enfermedades, preocupaciones, pero lo que antes te aplastaba ya no tiene poder sobre ti, porque has sido tocado por la misericordia. Y esa experiencia transforma no solo tu relación con Dios, sino contigo mismo. Te miras diferente, hablas diferente, te vuelves más suave, más comprensiva, más capaz de perdonar también a otros. Porque quien ha sido perdonado de verdad, ya no necesita juzgar, ya no necesita aplastar. Vive ligera, vive libre. Una mujer de Granada contó que, después de confesarse de un pecado que había ocultado durante 30 años, sintió algo que no podía explicar. No fue alegría, ni euforia, fue paz. Una paz tan profunda que pensó, así debe sentirse el cielo. Su vida no cambió externamente. Seguía teniendo una hija enferma, un esposo indiferente, un trabajo precario, pero ella era otra.
Había recuperado su centro, su dignidad, su luz, y empezó a orar de otra forma, no pidiendo cosas, sino dando gracias, porque entendió que el mayor regalo no era que sus problemas se resolvieran, sino que su alma ya no estaba perdida. Eso es lo que Dios quiere para ti, no una vida sin cruces, sino un alma capaz de cargar con ellas sin desesperar. Y eso solo es posible cuando has experimentado el perdón de verdad, no el perdón superficial que uno se da a sí mismo, sino el que viene de lo alto, el que brota del costado abierto de Cristo. Ese perdón tiene sabor de eternidad, y no es solo para los que han cometido grandes pecados, es también para los que se han enfriado, para los que se han acostumbrado, para los que ya no sienten, porque la peor muerte del alma no es el pecado grave, es la indiferencia, es vivir como si todo diera igual, como si la comunión fuera un derecho, como si la misa fuera una costumbre, como si Dios fuera una figura decorativa. El Papa Francisco ha advertido contra este peligro una y otra vez. Ha dicho que el alma tibia es terreno fértil para el enemigo, porque en ella no hay combate, no hay lucha, no hay pasión, solo hay resignación, y donde hay resignación no hay esperanza. Por eso el acto de confesarse no es solo un gesto espiritual, es un acto de rebeldía contra la oscuridad. Es decirle al mal, no te quedas con mi alma, yo soy de Cristo, y vuelvo a Él. Este canal no es un espacio más de devoción, es un refugio para quienes ya no pueden más, para quienes rezan con lágrimas, para quienes aman a Dios, pero han vivido alejados, para madres que sufren por sus hijos, para esposas que cargan con matrimonios vacíos, para abuelas que sienten que han fracasado en algo que no pueden nombrar. Aquí no hay condena, hay camino, y ese camino tiene una puerta estrecha, sí, pero esa puerta es la confesión. Entrar por ella es renacer. Quizás digas, pero es que me da vergüenza. Sí, claro, a todos nos da. Pero esa vergüenza es parte del proceso. Es la señal de que aún tienes sensibilidad espiritual, porque cuando uno ya no siente vergüenza por el pecado, entonces está verdaderamente enfermo. Pero si sientes ese nudo, esa inquietud, ese temblor, significa que aún puedes volver. Y no solo puedes, debes, porque hay una parte de ti que te está pidiendo a gritos que vuelvas al abrazo del Padre, y ese abrazo no es genérico, no es impersonal, tiene nombre, tiene historia, tiene voz. Es el mismo abrazo que Jesús ofreció al ladrón en la cruz, a María Magdalena, a Pedro después de negarlo, a ti, a mí, a cada alma que, rota y sucia, se atreve a decir, Señor, he pecado, nada más. No hace falta poesía, no hace falta teología, basta con decirlo con el corazón, y el cielo se abre. Este canal quiere ser también ese confesonario del alma. Aquí no podemos absolver pecados, pero sí podemos recordarte que Dios te espera, que aún hay tiempo, que el infierno es real, pero también lo es la misericordia, y que la diferencia entre uno y otra a veces se define en un gesto tan pequeño como caminar hacia una parroquia, sentarse ante un sacerdote y hablar con la verdad, no con perfección, no con discursos, con verdad. Tal vez ahora mismo hay una batalla en tu interior, una voz que dice, hazlo, y otra que responde, es muy tarde. Escucha la primera, es el Espíritu Santo, la otra es el enemigo. Y si después de este mensaje decides dar el paso, por pequeño que sea, un examen de conciencia, una visita al templo, una oración con lágrimas, ya estás caminando hacia la luz. Querida alma, no estás sola. El dolor que sientes no es castigo, es llamada, es deseo de cielo, y ese deseo viene de Dios. Solo Él puede sembrarlo. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo ha comenzado a moverse dentro de ti, si tus ojos se han humedecido, si sientes esa mezcla de miedo y esperanza, no lo dejes pasar. Da el paso. Busca el confesionario más cercano. Habla. Llora. Vuelve. El mundo te dirá que no sirve de nada, pero el mundo miente. Cristo no. Él ha prometido vida eterna a quienes confían, y tú, al confesarte, estás diciendo con tus actos, confío. Si ya lo hiciste, si has vivido esa experiencia de sanación, entonces comparte este mensaje con tus palabras, con tu testimonio, con tu vida,
porque muchas almas están esperando una señal, y quizás tú seas esa señal. Tú, con tu historia, con tu proceso, con tu luz recién recuperada. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que estas palabras entraran en tu corazón. No ha sido casualidad, ha sido una cita con la gracia. Y ahora, si estas palabras han tocado algo dentro de ti, no las dejes en el aire. No apagues este fuego. Haz algo. Busca una iglesia. Entra, mira al crucifijo y atrévete a decir: Jesús, aquí estoy. Aunque no sepas qué decir después, aunque llores, aunque tiembles, lo importante es empezar. Y después, ven aquí, vuelve a este canal. Cuéntanos lo que sentiste. Deja tu testimonio en los comentarios, porque tu historia puede ser la luz que otra alma necesita para dar su primer paso. Aquí somos familia, una familia de almas heridas que caminan hacia el cielo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, no para sumar un número, sino para permanecer conectados. Aquí te hablaremos con el alma, aquí rezamos contigo, aquí lloramos contigo, y aquí juntos recordamos que el dolor no es el final, que la última palabra la tiene Dios, y esa palabra es amor. Hoy puede ser el día en que todo comience de nuevo.